Me da mucho gusto que estés en este momento aquí acompañándome, siguiendo la ruta que nos está marcando el Espíritu Santo a través del estudio de las lecciones de un curso de milagros. Hoy para mí es un día especial porque estamos concluyendo la primera parte del libro de ejercicio. Y básicamente la primera parte se ha concretado a ayudarnos a cuestionar nuestros pensamientos. Y desde el principio, desde la primera lección, hay algunas lecciones que parecen que son como extrañas. Como la uno, por ejemplo, es muy extraña, ¿no? La primera vez, pero con el tiempo se va entendiendo qué es lo que se busca. Pues realmente lo que está es enseñarnos, mostrarnos cómo vemos las cosas en el mundo, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás y cómo vemos a Dios, cómo lo consideramos. Entonces, ha sido un completo cuestionamiento a nuestras creencias, a las cosas que nosotros les hemos dado valor y nos ha ayudado a cambiar nuestra forma de verlas, nuestra perspectiva. Entonces, pues, el, y en esta, o sea, el curso se ha formado en la primera parte por seis secciones. Y en esta última sección, pues he estado repitiendo, pues ya sabemos que el curso es una enseñanza circular que vuelve a pasar por las mismas lecciones, pero pues que ya tenemos un entendimiento más abierto y, y nos enseña más cosas, no solamente como lo dice en el curso, sino que hemos abierto más el oído, nos hemos dedicado más a estar un rato en el silencio interior y escuchamos lo que nos dice el Espíritu y que nos permite, pues nos ayuda a tomar decisiones en el devenir diario. Ya no solamente reaccionamos a las cosas, o sea, ya no nos asustan, sino que en lugar de dar un salto reaccionando, ahora tomamos las cosas con calma y esperamos la ayuda de aquel, con mayúscula, que nos va a dar una guía para que podamos resolver las circunstancias que se nos presentan. Entonces, hoy, precisamente la lección de hoy habla de cómo, de ese espacio de paz que hay, que debe haber en nuestro interior para que podamos acceder a esa ayuda. Es la lección 200. No hay más paz que la de Dios. Y es que no puede haber una mayor paz que la de Dios, porque si lo analizamos desde este punto de vista, la paz de Dios es absoluta. Nada aquí en la tierra es paz absoluta. Ni siquiera un lago quieto, un lago que refleje las montañas, está en completa calma. Hay movimiento. En la paz de Dios no hay un solo pensamiento de inquietud. Además de que es una paz absoluta, es plena, es eterna, no es efímera, sino que es permanente. Entonces, pues nada tiene que ver con lo que nosotros consideramos que es paz, porque nosotros aquí en la tierra pensamos, bueno, cuando, cuando tenga esto, cuando tenga mi título, ahora sí voy a estar en paz, ahora sí voy. Y realmente pues tienes tu título y no estás en paz. Ahora dices, ahora tengo que tener un trabajo y buscas el trabajo. Ahora sí voy a tener paz, pero resulta que el trabajo no te brinda ese sosiego, sino que cuando no tienes experiencia, pues tienes que trabajar mucho y no tienes que, además no tienes la experiencia necesaria como para tener esos sueldos que luego nos dicen que solo las personas que estudian los tienen, ¿no? Entonces va pasando uno por un montón de ahora hasta que tenga aquello voy a estar en paz. Y puede ser que llegues a tener muchas cosas, pero resulta que el tener mucho
tampoco implica que tengas paz. Si a veces el tener mucho implica tener mucho estrés y temor. ¿Por qué? Porque ahora tenemos miedo de perderlo, ¿no? Y hay que seguir en la lucha para mantenerlo. Porque una casa de todos modos requiere mantenimiento, hay que pagar gastos, hay que pagar predial, hay que pagar un montón de cosas, aun cuando ya es nuestra. Entonces, lo que pensamos que en este mundo nos va a dar paz, pues no es. Y es que es obvio porque lo estamos buscando afuera en cosas que finalmente tienden a desaparecer con el tiempo, porque nada es eterno en este mundo. Todo es temporal, todo cambia. Entonces, no existe una paz permanente cuando la buscamos afuera, es adentro. Pero además, no basta con hacer una meditación, sino que hay que darnos cuenta que la paz es mental. Y cuando tenemos pensamientos que nos inquietan, pues no nos damos cuenta de que estamos sufriendo. Por ejemplo, podríamos estar muy bien sentados en un sofá, muy cómodos, con un cafecito, ¿sí? A un lado una ventana donde se puede ver el atardecer. Afuera parece que todo está calmo, ¿no? Todo está calmado, mas sin embargo adentro puede haber un problema existencial. Hay pensamientos. Entonces, esos pensamientos que piensas, los sientes y entonces ya no observamos los pensamientos, sino somos esos pensamientos de miedo, de angustia, de preocupación, de duda, y inclusive de carencia, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Darnos cuenta. Por eso el curso es una herramienta que se nos ha dado precisamente para poder identificar con claridad qué tipo de pensamiento tenemos. Por eso la primera parte es sumamente importante, porque nos ha permitido sentarnos, ubicar los pensamientos que nos inquietan y decir, esto no lo creó Dios, por lo tanto no lo quiero, no es esto lo que quiero pensar. Es muy concreto, el curso es muy concreto. Entonces, por eso dice en la lección que no hay nada más que puedas encontrar salvo la paz de Dios, a no ser que busques la infelicidad y el dolor. Y entonces, pues cuando estamos enfocados en confrontar este mundo, pues ¿en dónde caemos? Precisamente en la infelicidad y en el dolor, porque cuando estamos pensando en nuestras problemáticas, en la manera de resolverlas, no estamos dando soluciones. Realmente en ese momento estamos sufriendo porque estamos viendo diferentes imágenes mentales. No nos hemos dado cuenta de que al estar viendo esas imágenes y catalogando los resultados, pues lo que sucede es que estamos experimentando esas imágenes en nuestra mente y producen adrenalina, producen tensión, producen estrés. Estamos sufriendo y no nos damos cuenta hasta que decimos alto. Hay que ir analizando cada problema y darnos cuenta que, de hecho, el curso nos dice que pongamos el futuro en manos de Dios y que todas las soluciones vendrán si nosotros nos aquietamos y estamos lo suficientemente serenos para que el Espíritu Santo inclusive Él nos dé esa solución. Por supuesto que cuando recibimos esa solución estamos tan acostumbrados a escuchar muchos pensamientos en nuestra mente, no los identificamos de los que vienen de parte del miedo. Parece una sugerencia más de nuestra propia mente, porque se oye nuestro propio pensar pacífico, se oye muy similar al pensamiento del estrés, del ego.
Y el Espíritu Santo, pues precisamente nos da otra manera, dice, observa, mantente sereno y vamos a encontrar afuera precisamente esas respuestas también, ya sea a través de un letrero, a través de una plática que ni siquiera nosotros tenemos que ver, pero nos llega algo, ¿no? A través de unas imágenes, ¿sí? Inclusive puede haber alguien que nos esté diciendo exactamente lo mismo, pero ese alguien inclusive puede ser alguien que nos cae muy mal o alguien que aparentemente es nuestro enemigo, pero no escuchamos. ¿Por qué? Porque tenemos muchos juicios, tenemos muchos prejuicios, tenemos conceptos equivocados, creencias, y entonces estamos sordos. Entonces, pues la única manera de llegar a esa paz interior no es a través, por ejemplo, de una meditación yoga, no es suficiente, porque es una manera es una herramienta muy útil, por supuesto, porque quitamos el cuerpo y a veces pues le damos una posición especial para que funcione bien el cuerpo, más sin embargo el alimento de la mente se está descuidando. No hay un pensamiento concreto en el cual enfocarse. Por ejemplo, la lección de 200 dice, no hay más paz que la de Dios. Y nos invita, deja de buscar, ya no busques afuera, afuera no vas a encontrar la paz. Lo que tú necesitas es sentarte, serenarte, ¿sí? Y permitir y escuchar con calma. Porque dice aquí, no perteneces a este mundo, aquí eres un extraño. Y no es la primera vez que lo oímos, porque ya en lecciones pasadas, esta es la tercera vez que se repite no perteneces a este mundo, aquí eres un extraño. Ya lo hemos oído otra ocasión. Por lo tanto, ¿sí? La respuesta está dentro de ti. Porque se te ha dado a encontrar los medios por los que el mundo deja de parecer una prisión o una cárcel. Y deja de parecer una prisión o una cárcel para ti y para los demás. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es serenarnos. El curso habla que tú en todo momento estás enseñando. En el manual para el maestro habla mucho de eso. Que no es necesario estar en una aula de clases para mostrar lo que sabes, enseñarlo. No, es que simplemente en cualquier momento dado todo el mundo te observa, ¿sí? En un momento dado. No quiere decir que en todo momento todo el mundo te está observando. No. En momentos especiales en que la gente voltea y te ve y se pregunta, bueno, ¿por qué esta persona está tan tranquila? Si está lloviendo, si está haciendo mucho calor, si acaba de temblar, si acaba de subir el dólar, o se acaba de quedar sin trabajo, ¿por qué está tan tranquilo? Entonces, en todo momento estás tú mostrando esa serenidad. ¿Pero por qué? Porque el curso te ha llevado de la mano para que te des cuenta que pues en este mundo, pues como no fue creado, pues no es real, no tienes que poner ningún empeño por lograr nada, porque finalmente si lo lograras, con el tiempo va a cambiar y va a desaparecer. Entonces, otra vez, entonces es estar en una lucha que parece no acabar. Y entonces, eso no quiere decir que tú dejes de tener ganas de superarte, pero obviamente lo haces desde una perspectiva de hacerlo divertido, de hacerlo interesante, de hacerlo de una manera en que tú te sientas sereno. No puede ser de una manera combativa, de manera de competencia, porque eso es estrés, ¿sí? Entonces, el curso nos invita a ver
al mundo de otra manera. El mundo fue fabricado para estar en guerra, pero lo puedes ver de otra manera. Si no lo quieres ver de esa manera, permaneces encadenado hasta que aprendas a ver al mundo como un lugar bendito y liberes de tus errores a cada hermano y lo honres tal como es. Porque todo hermano que se acerca a ti, sea cercano, sea lejano, sea amigo, sea enemigo, sea desconocido, todos son hijos de Dios. Es un prójimo. Y hay un mandamiento muy claro que es: amarás a tu otro yo como a ti mismo. Entonces, pues la paz de Dios precisamente es, principalmente, pues no tomar a pecho, no tomar de manera personal. Es más, decir, pues eso es un sueño. Lo que está haciendo el curso nos dice: ves que otros cuerpos hacen cosas y esas cosas te molestan. Pues simplemente decir: ese cuerpo parece estar haciendo eso. Dios no creó cuerpos. Más allá de ese cuerpo hay una luz que quiero ver. Y entonces dejas de poner atención a lo que hacen los cuerpos. Y eso es el perdón. ¿Por qué? Porque lo que hace un cuerpo no establece la valía del ser que se encuentra más allá de ese cuerpo. Y ese ser que está más allá es el Hijo de Dios. Entonces, como dice en el capítulo 1, ¿no? No hay manera de evaluar lo que es infinito. No se puede evaluar porque evaluamos lo que tiene límites. Podemos contar una cantidad de objetos, podemos medir el diámetro o el perímetro de algo, pero evaluar al espíritu, la santidad, es imposible. No se puede evaluar. Entonces, precisamente, el perdón lo que te lleva, o sea, la paz te conduce hacia el perdón, y a través del perdón te das cuenta de que solamente existe santidad. No hay más paz que la de Dios, porque Él tiene solo un hijo que no puede construir un mundo en oposición a la voluntad de su Padre o de la suya propia, la cual es la misma que la de Él. La voluntad de Dios es la misma que la de su Hijo. No hay ninguna diferencia, no son dos voluntades opuestas. Es una misma voluntad. Así que lo que se imagine el Hijo de Dios que es este mundo, pues exactamente, es solamente imaginación. Dios no imagina cosas. Dios las conoce, Dios las crea, y estos conceptos de conocer y crear son tan profundos, tan extensos, que se escapan al raciocinio de la mente intelectual. Porque la creación es la suma de los, ¿cómo dice? Y eso lo vamos a ver en la segunda parte, en las preguntas que vienen después de una cantidad de ejercicios. Viene una serie de preguntas y dice: ¿qué es la creación? Dice: la suma de los pensamientos infinitos y sin número e infinitos que forman la mente de Dios, que están en la mente de Dios. O sea, la mente de Dios tiene también pensamientos, pero estos son santos. Entonces la creación es la suma de esos pensamientos sin número e infinitos que se encuentran en ningún lugar, dice así. Y suena extraño porque, ¿cómo que en ningún lugar? Pues sí, porque no se pueden ubicar en un espacio ni en un tiempo, porque están en lo que es la eternidad y en la infinitud. Entonces, por eso nosotros en este estudio lo que hacemos es, bueno, pues está en mí simplemente observar a mi hermano y santificarlo. Agradecer que está su presencia y que finalmente es tan santo como yo mismo. La paz es el puente que todos habrán de cruzar para dejar atrás este mundo, pero la condición es que empieces a tener paz en este mundo cuando lo percibes de otra manera.
O sea, esa es la condición. No puedes dejar este mundo mientras lo sigas viendo como un infierno, ¿no? Tienes que aprender a quitar tus proyecciones, tus creencias, tus ideas equivocadas, purificar la mente para que puedas llegar a ese estado natural del Hijo de Dios y entonces poder acceder al cielo, porque es eso. Pero el cielo ya se encuentra dentro de nosotros. Entonces, cuando ya no hay ningún juicio, cuando no hay ningún dolor, cuando no hay un cuerpo que interfiera, en ese sentido, las necesidades, el dolor, los apetitos, los deseos, cuando ya no haya eso que produce en nuestro interior, que no haya ese cuerpo, porque no estoy hablando de la cuestión física, estoy hablando de lo que mueve al cuerpo en este mundo, cuando no existan esas necesidades, apetitos, deseos, anhelos, en ese momento llega la paz. Porque si quitas todos los pensamientos que interfieren con tu tranquilidad, pues lo único que va a quedar es la paz, lo que Dios creó, lo que sí es real y que es eterno. Entonces se cumplirá lo que dice al principio del libro de texto, que nada real puede ser amenazado, porque nada irreal existe. Y en eso radica la paz de Dios. Cuando te das cuenta que solamente existe el amor, pues entonces entras en ese estado en el que te sientes feliz, te sientes tranquilo, te sientes agradecido y que agradeces por todas las cosas que suceden. ¿Por qué? Porque te das cuenta que finalmente este mundo no es como lo pintan. Este mundo no es como lo pensaste, no es como lo imaginaste, sino que simplemente el mundo es un espejo de tus pensamientos. Entonces, cuando tus pensamientos son de paz y son de dicha, pues entonces, ¿qué es lo que te encuentras? Con la paz y la dicha. O sea, como lo acabamos de ver, tienes que quitar la condenación que has hecho en este mundo. Y precisamente, hoy tuve una experiencia, hablando de la condenación, que en ese trabajo que estoy llevando a cabo, en el que básicamente voy y toco en diferentes lugares, al principio yo trabajaba con otro guitarrista y su esposa que pues, nos acompañaba. Realmente pues no hacía nada, ella lo que hacía es a veces entrar y pedir permiso y entonces entrábamos nosotros y tocábamos, ¿no? Y yo era el que pasaba con el sombrero para pedir la ayuda, ¿no? Yo decía, muchas gracias por tus bendiciones y gracias por escuchar nuestra música. Y eso es lo que yo decía y entonces la gente nos daba. Pero yo notaba que a esta amiga le molestaba mucho la cuestión de las monedas, ¿no? Y de alguna manera a mí también se me quedó eso, porque decía, es que es un poco aprecio el que te da, cuando alguien te da una moneda, es como si apreciara poco lo que estás haciendo. Y es lo que dice ella, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Que a veces te contaminas con esos pensamientos, ¿no? Y entonces yo notaba, como no contradiciéndola, sino como decir, pues mira, fíjate, me he dado cuenta que las mesas grandes, cuando vienen así más de 7 personas, a veces todo el mundo se mete la mano en la bolsa, pero todo el mundo está esperando a ver quién saca primero y ya no saca. Y entonces yo me fijaba mucho en eso. Y entonces ahora no. Ahora lo que hago es que cuando hacen ese movimiento, yo lo que digo, mis benditos hermanos, Dios los bendice de corazón. Y curiosamente, todos dan. Ya no es como antes, porque claro, como ya no hago condenación de eso, pues entonces ya no lo experimento. Entonces, pues, y siguen dando monedas, pero a mí nunca me han molestado las monedas. De hecho, al final, cuando junto la cantidad de monedas,
pues necesariamente tengo que pasar a una tienda a cambiarlas, donde cuando llego me reciben muy bien porque, ¡ay, qué bueno que trae cambio! Entonces, pues ahora veo las cosas de una perspectiva distinta, ¿no? Y entonces hoy me cayó precisamente, pues ahora ya puedo estar con más serenidad haciendo mi trabajo. ¿Por qué? Porque la condenación de observar que todos hacen el ademán de dar dinero y luego se hacen pato, me fijaba en eso. Entonces dice, no, pues es que simplemente es bendice a tus hermanos, no veas aquello porque parece que le estás dando realidad. Y obviamente si tú estás haciendo una condenación, para ti se vuelve real en este sueño y por lo tanto, como dice aquí, mientras renuncies a ver a este mundo como la sucursal del cielo, pues va a seguir siendo la sucursal del infierno. Es más, ni siquiera es la sucursal del infierno, es la matriz del infierno. Entonces, obviamente tienes que quitar ese pensamiento. Entonces te das cuenta que todo es trabajo mental. Que la paz es un estado natural mental del Hijo de Dios. Eso es lo que busca el curso, que te des cuenta de que de nada sirve estar haciendo condenaciones, porque finalmente eso que tú condenas es algo que te molesta y lo vas a seguir viendo, repitiéndose, hasta que tú le quites, tú limpies tu mente, tú la purifiques a través de los ejercicios de este santo razonar, en el que dices, pues es que eso no existe, hermano. Eso no existe, es lo que dice el Espíritu Santo, eso no existe. Entonces cuando tú quitas esa condenación, obviamente aparece la paz de Dios. Y la paz de Dios es generosa. Así que pues te comparto esta experiencia que es así que tú puedes decir, oye, pero ¿cómo Charlie tenía esa idea? ¿Cómo es que aquí estudiante, a mí me gustaría decir que estudiante avanzado, ¿no? Pero este estudiante, ¿por qué se está fijando en eso? Bueno, pues todos tenemos algo que corregir en este mundo, si no ya no estaríamos aquí. Y como dice el curso, lo que tú enseñas, siempre habrá alguien que lo va a recibir y que finalmente pues tú estás dando el obsequio y que ese obsequio siempre se recibe. Así que pues te agradezco que estés conectado, agradezco que sigas esto. Si quieres invitar a alguien a ver estos programas, pues adelante, yo con mucho gusto, porque yo no cobro por esto, yo lo hago de corazón, porque busco aprender más el curso. Y se dice que solamente cuando lo compartes es cuando lo entiendes mejor. Por eso hago estos programas. Me despido como es costumbre con esta bendición. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Nos vemos mañana. Hasta luego. Es que ahora le puse aquí un apuntador y no sé, ahí está, ahora sí ya puedo despedirme. Nos vemos mañana.